Estoy creando gracias a Dios, estoy creando una serie que se llama Dios, el guionista número uno. Un guionista es una persona que crea historias y la desarrolla en 3 actos. El acto 1 es el planteamiento, el acto 2 es el desarrollo y el 3 es el desenlace. Todas las historias están basadas en 3 actos. El planteamiento es, por ejemplo, cuando se le va dando diseño a la historia. Es cuando comienza, érase una vez en tal lugar lejano que había una princesa y vivía en un castillo. Eso viene siendo lo que es el planteamiento. El desarrollo comienza a partir de que comienza el primer problema. Y el desarrollo finaliza cuando ya vamos a superar el último problema. Ok, entonces conforme he estado leyendo, lo poco que he estado leyendo de la Biblia, ahora que estoy preparando esta predicación, me he puesto a estudiar más. Me voy dando cuenta que la Biblia está cronológicamente narrada de esta manera. Lo que es la historia del humano. Comenzamos con el planteamiento, lo que es la creación. Pone Dios a Adán y Eva en el huerto, viene el pecado. Eso es lo que divide del planteamiento al desarrollo. Entonces, a partir del pecado comienzan todos los problemas. El ser humano va brincando los problemas con todos los personajes de la Biblia, hasta llegar al último, que va a ser el enfrentamiento en la batalla del Armagedón. Ese va a ser el desenlace, ese va a ser el último problema a superar por el ser humano, por los hijos de Dios. Entonces ahí es cuando decimos, en el desenlace hay una parte donde se le llama el clímax, que es la parte donde se pone más buena la historia, que dicen, ahora sí ya se puso buena la historia, que decimos, ¿no? Y empezamos a comer más palomitas y más refrescos en el cine. Entonces esa parte va a ser esa batalla, obvio que va a ganar nuestro Señor Dios, y vamos a llegar a lo que es el desenlace, el final feliz, que va a ser cuando nosotros ya lleguemos ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso con nuestro cuerpo resucitado y todo eso, ¿no? Entonces, en breve o rápido, eso sería más que nada lo que es un guionista, ¿no? El tema de hoy es el barco diseñado para flotar. Ese es el tema de hoy, basado en Noé y el diluvio. Voy a hacer una oración rápida para comenzar y luego voy a explicar un poco quién era Noé para los que no sepan. Gracias, Padre bendito, porque estoy aquí, porque me he preparado, Señor, he preparado este tema para compartirlo con toda mi familia, con todos mis hermanos en Cristo. Y, Señor, que tú me guías en esta información, Padre, que es tuya, que es tu palabra, para que ellos lo puedan entender de la mejor manera. No dejes que yo empiece a tartamudear o a perderme en el texto, Señor, ayúdame. Y todo es para ti, Padre, para compartir tu palabra, Señor, a todo el mundo, Señor, a todas estas personas que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, Noé era hijo de Lamec, nieto de Matusalén, vivió 950 años. Si recordamos, Matusalén vivió 699, casi alcanzaba a Matusalén, por poquito. Y era un hombre de mucha fe, es reconocido así en la Biblia. Recordemos un poco, Dios quedó asqueado de tanta maldad en la tierra y decidió eliminar a toda la humanidad, avisándole a Noé que construyera un arca, y gracias a Dios y a la guía que tuvo, logró preservar a los animales y a su familia. Entonces, de esa forma tanto los animales y la humanidad sobrevivieron a esa catástrofe. Las preguntas a responder en esta prédica de hoy van a ser: ¿somos nosotros el arca? ¿Somos nosotros el arca de madera? ¿Nosotros estamos diseñados para trabajar en la obra de Dios? Eso es en forma de pregunta. ¿Debemos o tenemos que ser el arca? ¿Es Dios nuestro capitán de esta arca? Recuerden que el domingo pasado les comentaba un poco en el libro de Primero de Crónicas 1:1 sobre los significados
de los nombres en hebreo de la descendencia de Adán a Noé. Ahorita nada más lo que vamos a hacer es unir esos significados para encontrar cuál es el enunciado. En el enunciado está declarado de forma de profecía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Adán significaba hombre, Mahalael significaba asignado, Enos significaba mortal, Cainán significa dolor o sufrimiento, Mahalael significa Dios bendecido, Jared significa desciende, Enoc significa maestro, Matusalén significa su muerte traerá, Lamec, que es el papá de Noé, significa los desesperados, y Noé significa descanso, consuelo. Si nosotros vamos uniendo esos significados uno tras otro, así fue como fueron naciendo hijos de hijo, el papá del hijo, y así se fueron, ¿no? Así la descendencia. Y si nosotros juntamos todos esos significados, da este siguiente resultado: el hombre fue asignado a ser mortal y sufrir. El Dios bendecido descenderá y será un maestro, y su muerte traerá a los desesperados descanso o consuelo. Es sorprendente esto que encontramos aquí. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo no lo descubrí, yo lo busqué en internet, por ahí me lo encontré. Me costó trabajo volverlo a encontrar para presentarlo en este momento. Y me di cuenta de que Dios es una especie de un ser que arma un rompecabezas con cada una de nuestras vidas, armando un rompecabezas enorme. Y me doy cuenta de que todo lo tiene absolutamente planeado. Y es muy curioso que los mismos significados de estas personas unidos reflejaran lo que es el Evangelio de Jesús. Vamos a pasar al primer tema, que es la fe y obras. Chambear en la obra, así le puse, trabajar en la obra. Si vamos a Génesis 6, capítulo 6, del 14 al 22, 14 al 22, 6, 14 al 22. Génesis 6, 14 al 22. Voy a leerlo rápido. Dice: hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Aquí lo más importante es este último versículo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hubiera pasado si Dios no lo hubiera hecho conforme a Dios lo mandó? A lo mejor se hubieran hasta el barco se hubiera hundido, o yo qué sé, a lo mejor se les hubiera acabado la comida y todos se hubieran empezado a comer entre todos, ¿no? Entonces aquí lo importante de esto es tener la fe para empezar, y después ya comenzamos nosotros a hacer la obra. A partir de que Dios le dio estas indicaciones específicas a Noé, él comenzó a trabajar en esa obra por medio de la fe. Algo importante aquí es que nosotros, al tener ya esa fe, tratemos de hablar un poco con la persona de la gasolinera, de los que nos encontramos nosotros a nuestro alrededor. Y ha habido resultados aquí de algunos hermanos que han compartido un poco a sus mismos trabajadores, y vemos algunos trabajadores de patrones aquí en esta iglesia, ¿no?
Ese es un buen resultado y es una buena forma de lograrlo. A comparación de que si nosotros vamos con alguien y nos tratamos de comunicar así, pues no, ¿verdad? A señas no vamos a poder, entonces hay que tratar de abrir la boca y empezar a compartir de cualquier forma de que a ustedes se les haga más fácil. Ok, el segundo punto es el tiempo dedicado a la obra. A Noé le lleva aproximadamente poco menos de 100 años el construir el arca, que es bastante tiempo. Nosotros tenemos nuestros tiempos humanos, nosotros llegamos a una especie de programación, nos levantamos a tal hora, algunos se lavan los dientes, a lo mejor otros no, en fin, ¿no? Algunos hacen de cocinar, otros no, tienes una hora para llegar a tu trabajo, trabajas, regresas con tu familia, a veces hablas con ellos, a veces no, en fin, tú tienes tu programa ya hecho y nos concentramos mucho en los deberes y teneres que es nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, que ir a convivir un poco, tener nuestra vida social, en fin. Pero siempre hay una parte donde nosotros dejamos a lo último el tiempo dedicado para la obra, no tanto el dedicado a la iglesia, que ya el tiempo dedicado a la iglesia ya pasó un poquito de moda, ¿no? Ahorita la onda es lo que está de moda y lo que se necesita es salir a las calles y comenzar a trabajar. El hecho de venir a la iglesia, orar, cantar, aleluya y todo esto, no es tanto como Dios nos manda a trabajar en su obra. Es muy distinto el deber trabajar en la obra o tener que trabajar en la obra. El tener significa de que te obligan. Tú tienes que hacer algo. El tener es obligarte. El deber es algo que sale de ti mismo para realizarlo. Entonces, a veces nosotros caemos en el tener al deber, ya sea de trabajar en la obra o venir a la iglesia, no. Híjole, tengo que ir a la iglesia, ya me tengo que levantar temprano. A comparación de que hoy es domingo, vamos a levantarnos temprano, aleluya, vamos a cantar un rato y ya venimos gozosos, ¿no? A la iglesia. Esa es la diferencia entre deber y tener. Entonces, como a la forma de ser humanos, nosotros pues caemos muy fácil y nos dejamos ir por las cosas materiales, todo lo que podemos ver, y dejamos a las cosas espirituales a un lado porque no lo podemos ver, y como seres humanos, ahora sí que si no veo no creo, ¿no? Así es como la mayoría podemos caer luego. Recuerden que esta prédica de hoy no es para regañarlos a ustedes, yo también me estoy regañando a mí mismo. Si vamos a Lucas 10, del 1 al 2. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces que decimos este versículo, pero en realidad no saben ni lo que significa mies. La mies es el tiempo en el que se cosecha y se recoge el grano. O sea, estamos hablando sobre tiempos. Administrarnos en los tiempos para dejar esa disposición y ese trabajo para Dios, en la obra de Dios. Vamos a Gálatas 6, del 2 al 10. Este es uno de los versículos favoritos que se convirtieron ahora en mí, por estar estudiando para presentar esto. Yo soy muy así, de que a veces soy muy estricto y cuestiones así, pero bueno, hay veces que se necesita gente así. De repente me echo uno que otro round con mi esposa por ser así.
De hecho, yo le venía apurando para llegar a las 10 de la mañana y llegamos a las 10 de la mañana y dice, no hay nadie, ya ves, ¿para qué nos venimos apurando? Y yo, pues no importa, pero yo quiero llegar a las 10. Vamos a los tiempos humanos, lo que le comentaba un poco sobre la familia, tiempo para comer, tiempo para divertirse. Sin agua aproximadamente, el ser humano a partir de las 6 horas ya digo, dame agua, no coca, ni Pepsi, tráeme agua. A los 3 días, si te falta agua, te mueres. Eso es lo que el cuerpo humano soporta. Ha habido personas que han sobrevivido con agua de mar a base de cucharadas, una cucharadita. No así, no te vas a tragar todo el mar teniendo sed, te la vas tragando de cucharaditas, de poco a poco, nada más para que tu cuerpo vaya sobreviviendo. Ha habido experimentos y han sobrevivido de esa forma, ahí para los náufragos. Sin comida, pues yo cuando era estudiante llegaba a sobrevivir 2 días sin comida. Quiere decir que a lo mejor sí se puede sobrevivir 2 días sin comida. Poncho. Los estudios sobre los seres humanos se dice que son 60 días sin comida. Así es que si un día no comes en una tarde, no te preocupes, no te vas a morir. Te puedes quedar otros 60 días y sin problemas, ¿no? Sin esposa, pues para uno 3 horas, otro 3 días, 3 semanas, o otros ya se adaptan a vivir viudos, ¿no? O viudas. Y algo similar con los hijos, 3 días o 3 minutos. Sin trabajo, a partir de que tú no tienes trabajo 2 días o 3 días, ya empiezas a desesperarte. No, dirás un mes o 2 meses. Depende de la persona, ¿verdad? Diversión, entretenimiento, hobbies, pues aproximadamente 6 horas, ¿no? Que llega la hora de las telenovelas y uno o a veces que hasta el hombre ya también tiene que aprender a ver telenovelas porque la mujer agarra el control y ahora me toca a mí. Y ni modo, uno tiene que chutarse la telenovela. Pero aquí viene la pregunta del millón. Y ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? En la obra de Dios, ¿cuántos días, cuántas horas necesitamos para nosotros decir, tengo que hacer algo, tengo que trabajar en la obra de Él, tengo que a lo mejor ir con alguna persona y comentarle un poco, decirle, mira, Cristo te ama, te doy esto, no sé, evangelizar, hacer algo, ir a la iglesia, ayudar a pintar aquí las paredes, venir a barrer, llegar temprano. Importante eso de llegar temprano. Entonces, como seres humanos, siempre nosotros estamos programados, y no es culpa, ahora sí que tanto de nosotros, ¿no? Porque ahora sí que al ser seres humanos no somos perfectos. Pero pienso yo que sí, a lo mejor necesitamos, y me incluyo yo también, dedicarle un poquito más de tiempo a eso. Nadie tiene tiempo, todos trabajamos, algunos tenemos que tener la familia, atender a los hijos, a la esposa, todos tenemos algo que hacer, ¿no? Y es difícil para nosotros a veces separar o sacar unas horas de esos tiempos y meterlos para la obra de Dios. Y es tarea para todos nosotros, no me estoy incluyendo. Por ahí Luis está trabajando en las noches con Adrián y Manuel, y van a los hospitales y llevan café para las personas que están ahí velando por algún enfermo o algo así, llevan y les ayudan. Eso es una buena forma de trabajar en eso. Y después a lo mejor Luis nos puede compartir la experiencia de que él ve la cara de la persona que es ayudada, ve algo completamente distinto, ¿no? A lo mejor cualquiera de nosotros ha ayudado a alguien y sin merecer nada a cambio, ves cómo cambia la cara de esa persona porque no espera que nadie le ayude. Vamos con el diseño del arca. Aquí es algo sorprendente, es algo, me sorprende pues, o sea, Dios como en su gran mente que tiene, pues logra darle un significado a la madera. La madera de gofer, la verdad es que estuve investigando y no saben si en realidad existe hoy.
a lo mejor piensa que fue una madera prediluviana, y al momento del diluvio que arrasó todo, la desapareció. Pero bueno, la madera en la Biblia viene representando a la humanidad. Si recuerdan, otro ejemplo donde en la Biblia se utiliza la madera es cuando crucificaban a Jesús. Jesús queda crucificado en esa madera, su sangre baña a esa humanidad selecta para que nosotros nos pudiéramos arrepentir por nuestros pecados. Otro ejemplo es de que qué casualidad que Jesús fue carpintero y no fue pescador o herrero o comerciante, ¿no? Él fue carpintero y él también utilizaba la madera, y así como también como se utiliza a nosotros, de ser un simple pedazo de madera que está por ahí tirado, asoleado, los carpinteros lo agarran, lo pulen, lo barnizan, le dan una forma y lo convierten en un mueble, lo convierten en una nueva criatura. Y así es también como Jesús trabaja con nosotros, ¿no? Como un carpintero. Ese es otro ejemplo de la madera comparada con sus hijos de Dios. Calafatear con brea, leímos hace ratito, por dentro y por fuera. Ayer platicaba con mi padre Roberto, y él me contó un poquito de cómo es eso de calafatear con brea. Resulta que hacían los barcos, así como vemos estas láminas de las fajitas, ¿no se le dice? Fajillas de madera, las pegaban unas con otras y ponían esa brea, que era como una especie de hule. Ahorita es como un hule, como un asfalto. Pero surge la pregunta, bueno, ¿y cómo, si dice en la Biblia de que usaban la brea y el petróleo todavía no existía? Se supone que el petróleo se hizo a partir de que vino el diluvio, todo se tapó con lodo, con sedimentos. Entonces, a base de capas en la tierra, se fue tapando, y el petróleo lo encontramos acá abajo, ¿no? Que es fueron todas esas criaturas, esas plantas fósiles que se convirtieron ahora en petróleo. Pues en aquel tiempo y posterior, utilizaban por medio del árbol. Aquí hay un árbol luego chollero que como que se descarapela. No sé si lo han visto los niños, que luego jugábamos en los árboles y nos embarrábamos de eso, que es así, no recuerdo el nombre, pero es pegajoso y me imagino que era algo así. ¿Cómo? Torote. ¿Usted de aquí va? Sí. Torote, como el torote. Y sacan entonces esa resina y así unen las dos maderas y ponen la resina y lo ponen también por fuera y por dentro. Entonces al momento en el que la madera entra al agua, se hincha y pega la madera, entonces ya sella completamente. Y recordaba a mi padre, cuando llueve aquí, tenemos puertas de madera, como hay que a veces no las podemos abrir, ¿verdad? Porque se hinchan con el agua. Entonces de esa forma es como se calafatea con brea por dentro y por fuera, como fue la orden que dio Dios a Noé. Y es algo similar a nosotros para no hundirnos a partir de que nosotros nos da Dios el Espíritu Santo. Y a veces también hasta desde cuando somos electos, desde antes de que nosotros nacemos, pues siempre Dios nos tiene cuidados. Puedo compartir un poco de mi testimonio. Ya la verdad, de joven, de estudiante, fui un loco rebelde. Me sabía todos los antros, todas las bebidas y cuestiones. Y ahora que estaba leyendo esto, yo pues me di cuenta de que Dios me estuvo cuidando, a pesar de todas las locuras que hacía. Dios me estuvo cuidando y no dejó que, no sé, me atropellara un carro o chocara un día o cualquier cosa. Igual le pasó a Noé, el hermano que vino. Él, a pesar de que se desvió un poquito, pues también Dios, aunque tuvo ese accidente, pero lo mantuvo todavía con vida, ¿no? Para compartir su testimonio. Le dije que íbamos a ir a Gálatas 6:8. Entonces esa brea hace que nosotros no nos pudramos, ¿no? Que no entre esa agua, que se filtren sobre nuestro bote.
Gálatas 6:8 dice, ese es uno de mis favoritos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí está la receta para que nosotros no nos pudramos y nos quedemos estancados como en un charco, un renacuajo ahí. Tenemos que trabajar, tenemos que sembrar para el Espíritu Santo, no tanto sembrar para la carne. El ser humano, bueno, el arca, si recordamos, no tenía timón, por lo visto, era demasiado grande para que fuera un timón lo pudiera dirigir, además de que el mundo estaba completamente hecho patas para arriba, como decimos. Se supone que donde nosotros tenemos las placas continentales que conocemos ahorita, si vemos con un satélite la profundidad del mar, el relieve que tiene el mar, vemos de que hay unos abismos, así, algo demasiado profundo. Entonces esos abismos se piensa de que fueron los que se abrieron con terremotos, explosiones volcánicas, y de ahí fue donde salieron unas cantidades de agua a presión. Dios, cuando hizo la tierra, la hizo como una bomba de tiempo. Ahorita actualmente todavía sigue siendo una bomba de tiempo, pero versión 2, el mismo universo. Entonces, cuando Dios creó la tierra, recuerden que puso agua encima de lo que es el cielo que nosotros conocemos ahorita, donde vuelan los pajaritos. Puso agua encima, entonces eso lo hacía como una cúpula donde había mucho más oxígeno del que conocemos ahorita. Si ponemos agua encima del cielo, hay mucho más oxígeno. Las plantas pueden crecer más. A lo mejor los seres humanos eran todavía más altos también, se conservaban mejor, por eso duraba más la humanidad, por eso llegaban a tantos años, porque había mucho más oxígeno. Se ha comprobado eso, de que ponen animales con mucho oxígeno y viven, son más sanos. Entonces, al momento en el que tú sacas agua a presión de abajo de la tierra, la abres, sacas agua y se convierten en unas, no recuerdo el nombre, geysers, y se convierten en unas fuentes, y le abres a la llave de arriba, pues te cae toda la regadera, ¿no? Entonces se vuelve un desorden total. Eso fue algo lo que pasó en ese momento. Estamos diseñados los seres humanos para flotar. El ser humano está diseñado solo para flotar. Las facultades y características de un mortal nos hacen depender de un ser supremo, siempre. El ser humano está diseñado para tener un amo, un Dios, un Señor. Somos mortales, necesitamos respirar para vivir. Traten de taparse aquí la nariz y la boca. Empiezan a rogarle a Dios de que no vayan a morir, ¿no? O que alguien les quita la mano para que puedan respirar. Aunque no lo notemos, Dios está al control de todas las cosas. Fuimos creados por Dios, para Él y por Él. Eso es algo muy bonito también, que lo encontramos en 1 Corintios 8:6. Vayamos ahí volando. Póngale su dedito ahí en el Gálatas, ¿no? ¿Es primero o primero? Primera, ¿ah? Primera, Corintios. Estoy tratando de aprenderme eso. Dice 8:6, dice... Ay, me fui a segunda. Estoy como los carros de carrera. Dice, este versículo aquí es muy bonito también para que lo tengamos en nuestra biblioteca, ¿no? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ese versículo está como para rotularlo aquí también. Claro, ese versículo ahí nos dice de que, por así que todos tenemos un Dios, lo necesitamos para existir y para que sea nuestro Padre. Pero hay veces que nosotros abrimos un poco los ojos, vemos más las cosas visibles y decimos, bueno, y aquel señor que anda en su carrazo, que tiene una casotototota, y nosotros vemos nuestra casa y pues apenas si llega para techo de cartón o yo qué sé, y vemos que tiene como 5 hijos, a lo mejor hasta los tienen repartidos con más esposas, tienen suficiente dinero en la cartera para poder mantener a un montón de mujeres, un montón de hijos, y nosotros apenas si podemos con uno, y a nosotros nos gustaría tener más hijos todavía, ¿no? Y a veces nosotros podemos caer en eso, y yo creo que no hay ni uno de aquí que no haya tenido algún día, o que no hayamos tenido ese sentimiento. Pero siempre hacemos así, ¿no? Pensamos, pero siempre como que retachamos. Volteamos a ver a lo que nos dice Dios. Entonces vayamos a ver qué es lo que nos dice Dios en segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Interesante, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahí está la receta, otro versículo de receta para cuando nosotros empecemos a caer en esas apariencias, ¿no? De que pensamos de que Dios bendice a los buenos y a los malos, o los que pensamos nosotros que no son cristianos y que nosotros sí somos cristianos, y por qué nosotros no tenemos un carro así, en fin. Pero es que nosotros tenemos que pensar en las cosas de arriba. Nosotros tenemos una promesa de que vamos a recibir una corona conforme hayan estado nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios aquí, ¿verdad? Entonces esas son las riquezas que nosotros debemos de buscar día a día. Porque si nos ponemos a ver las cosas que podemos ver, pues la verdad es que vamos a caer en una depresión, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor nuestra cartera no da el dinero suficiente, o el enganche, el abono, para llegar a algo así que nosotros podemos ver en la calle, ¿no? Entonces ahí va otro versículo de receta para que él lo tenga. Bueno, la tempestad, el viento, las olas, todas esas cosas vienen representando las pruebas. El arca fue flotando, así como nosotros vamos flotando y de repente tenemos algún problema y nos estrellamos contra él de codo, o a veces vamos caminando un poquito recto y nos topamos contra una pared y nos pegamos en la frente. A lo mejor hasta nos podemos desmayar, pero nos volvimos a levantar de nuevo. Pero ¿saben quién es el que está detrás de ahí de todo eso, no? Siempre está Dios detrás de nosotros, sea antes al haber recibido a Cristo o después, siempre ha estado ahí con nosotros, nos ha estado cuidando, porque somos seleccionados para ser hijos de Él. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Están contentos o no están contentos? Sí. Vamos a ir a Judas 24-25. Ahí está la respuesta. Judas es el anterior al Apocalipsis.
Judas del versículo 24 al 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo creo que esas palabras que están escritas aquí te dan un significado de que por qué tú debes de ser o de alabar y adorar a este Dios. El Dios es conocido para muchos, el Dios conocido para nosotros. Este versículo aquí te dice un poco, creo que mucho, de lo por qué tú debes de estar contento de ser cristiano. Vayamos a Apocalipsis, adelantito, Apocalipsis 22:3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a estar sirviendo, vamos a seguir trabajando, no vamos a estar como, o sea, en el cielo no vamos a estar como en un sofá tipo marca Herodes, así con una pierna arriba y la otra así, y diciéndole a un ángel, ángel, tráeme una torta cubana, con doble queso, triple de jamón, 2 huevos estrellados encima. Acabo que aquí no hay colesterol. No vamos a estar así, ¿verdad? Al parecer allá vamos a estar sirviendo a nuestro Dios. La vida que tenemos aquí es nada más como la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Nos vamos avanzando de niveles y vamos a llegar a la graduación allá arriba. Ayer lo comentaba el pastor, me dio ese tip. El capitán de esa arca y de nuestra vida es Dios. Un capitán en un barco es la máxima autoridad en un barco. El pasajero ni el marinero o el cocinero no puede ponerse por encima del capitán. El capitán es el que toma la última responsabilidad, la última decisión. Y si llega a pasar algo al barco, es responsabilidad del capitán. Por eso el capitán en esta arca que es diseñada para flotar es Dios. Dios dio la orden de construir un arca. Dios cerró la puerta del arca antes de la destrucción. Dios estuvo al cuidado del arca entre las olas y la mantuvo a flote. Dios llevó el arca a la tierra firme. Dios dio la orden para que saliera del arca y habitara la nueva tierra. Si se fijan, esa salvación es algo similar a lo que se va a dar más adelante. Nosotros vamos a habitar esa nueva tierra. Nosotros vamos a tener una nueva vida, un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado. Aquí vienen las preguntas para autoexaminarnos nosotros mismos. De la historia de todo lo que se dio ahorita, nos suena familiar esto. Es similar a la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Es Dios tu capitán en nuestra vida? ¿Valoramos el sacrificio de Jesús por nosotros? ¿Tenemos nuestro tiempo diseñado para dedicarlo a la obra de nuestro Dios? Creo que a lo mejor hace falta por ahí que nosotros podamos abrir espacios y meter esos tiempos dedicados para la obra, para el trabajo de campo. ¿Hacemos la voluntad del Padre? Intentamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros intentamos. En fin, eso es lo que yo quería presentar hoy. Mucho tiene que ver los elementos que te rodean para que tú puedas dedicar tiempo para Dios. En mi caso, pues yo necesito el apoyo de mi esposa. Necesito el apoyo de mi esposa para yo poder venir y servir o venir y salir fuera. A lo mejor ese tiempo yo lo podría estar dedicando haciendo otra cosa, pero ni modo, tenemos que ponernos de acuerdo y dedicar esas horas, esos momentos, dedicarlos a la obra de Dios. Y si pueden los dos al mismo tiempo,
es fenomenal, porque así hasta tú compartes con ella sirviendo en la misma obra y para el mismo Dios, ¿verdad? Es todo por hoy. Las preguntas son después de las alabanzas, no me las vayan a hacer ahorita. Vamos a orar para cerrar esto. Gracias, Padre bendito, porque me permitiste aquí hablar, me permitiste predicar un momento. Gracias porque estoy aprendiendo yo en esto, Señor, ponerme a estudiar, y ojalá que haya más personas aquí que quieran ponerse las pilas y quieran empezar a aprender de tu palabra para llevar el mensaje, Señor, predicarlo así de esta forma. Gracias, mi Señor, porque tenemos esta bonita congregación. Gracias porque somos una familia. Y gracias porque vamos avanzando, Señor, vamos avanzando un paso que es bueno, Señor, que tú estás con nosotros. Tú llevas a esta arca, Señor, a esta iglesia, y nos vas a llevar siempre por el mejor camino, pero siempre y cuando nosotros estemos confiando en ti, estemos predicando tu palabra, Señor, estemos compartiendo el amor al prójimo. Y gracias, Padre bendito, por todo lo que tú nos das día a día. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, sea la gloria. Amén.